Errores en películas que nunca habías notado. Todos habéis visto esta película llamada Del Revés, pero estoy seguro de que ninguno había notado este error. Prácticamente al principio de la película, donde están presentando a los personajes, podemos ver como desde los ojos de Riley este cable es blanco, pero cuando cambia la escena vemos que en realidad el cable es negro. ¿Será que Riley es daltónica? En la segunda película de Cars podemos ver esto. A simple vista parece que no hay ningún error, ¿no? Pero si lo piensas detalladamente, ¿por qué hay un autobús y un taxi en un mundo donde los humanos no existen? Deja tu respuesta por aquí. Y por último, en la película Romper Ralph, nos tenemos que fijar detalladamente en esta señora que se acerca a Félix. Y se ve claramente que tiene un vestido estampado con flores. Pero tan solo unos segundos después, por arte de magia, las flores han desaparecido y el vestido ahora es completamente liso. Fotos que demuestran el increíble poder del tiempo. Un chico de 8 años se paró con su bicicleta en el bosque y entre hablar y jugar con sus amigos se olvidó la bicicleta apoyada en un árbol. Nunca más regresó a por ella, pero 50 años después volvió al mismo lugar y se encontró con esto en el árbol. Así se veía hace 125 años una playa de California que las personas utilizaban como vertedero de botellas, y así es como se ve en la actualidad. Durante los años las botellas se fueron desgastando y se convirtieron en una especie de piedras preciosas. Olvidó una de sus chanclas fuera de la ventana durante 2 meses. El sol hizo que se encogiesen bastante. Un chico jugó durante tantos y tantos años a Pac-Man que el juego se quedó grabado en su televisión. Por las marcas que podemos ver en la puerta del coche sabemos que este es el sitio favorito del perro. Se encontró con una calabaza que hicieron para Halloween hace 2 años. Los peores errores de diseño de la historia. Aquí tenemos el típico libro para que los niños pequeños aprendan a contar, pero el que de verdad tiene que aprender a contar es el que lo hizo. Aquí hay 6 plátanos y este es oficialmente el laberinto más difícil de todo el mundo. Solo las personas superdotadas encuentran la solución. El diseñador encargado de hacer esta pared para un baño público tiene un problema. ¿De verdad no se dio cuenta de que parecía caca refregada? Esto es un champú muy divertido con forma de minion, pero debido a su mal diseño parece que está llorando sangre. Por favor, que alguien lo ayude. Y hablando de sangre, ¿en qué momento le pareció a alguien buena idea hacer este diseño para el suelo de un hospital? Parece cuando en una película de terror acaban con alguien y lo arrastran por todo el suelo. Por la culpa del diseño de este techo de un baño público, mientras haces tus necesidades te puedes entretener mirando a las otras personas. Niños genios que vencieron al sistema. Esto que estáis viendo es un niño que se ha disfrazado como si fuese su madre para intentar recuperar el móvil que se lo había quitado un profesor en el colegio. ¿Y sabéis lo peor de todo? ¡Le funcionó! Hay que tener mucho cuidado con este niño cuando sea mayor, porque vemos como una niña le está dando un abrazo, pero él a sus espaldas le está dando la mano a la otra. Esto es tan original y creativo para un niño que en un principio no me lo podía creer. En una pregunta de examen de verdadero o falso contestó en todas lo mismo, pero según como lo leas puede decir true, que es verdadero, o false, que es falso. En una tarea de inglés tenían que describir a un animal inexistente y dibujarlo, y un niño muy inteligente escribió: él es invisible. En una actividad tenían que rellenar una carta de presentación como si fuesen un personaje de Marvel, y esta niña eligió a Groot, así que únicamente tenía que escribir yo soy Groot. Respuestas de niños a exámenes que merecen un 10. Como veis, aquí hay distintos apartados con operaciones matemáticas A, B, C, D, y el niño añadió el apartado E y puso no entiendo un carajo. Le pusieron este ejercicio que decía observa el siguiente sistema de ecuaciones, ¿tiene solución? Y el niño contestó que sí tenía, y donde ponía argumenta tu respuesta, él puso todo tiene solución en esta vida y una carita feliz. Razón no le falta, todo en esta vida tiene solución. La pregunta era ¿cómo te ves en 100 años? Y haz un dibujo. Y el pequeño se dibujó como un ángel y escribió RIP, porque obviamente en 100 años ya no estaría vivo. No entiendo qué respuesta esperaba el profesor al preguntar esto. Un alumno no tenía ni idea de qué contestar esta pregunta y puso esto: no puedo trabajar porque hay un pez en la hoja. Este no había estudiado absolutamente nada y no sabía qué contestar. Dibujó una foca tapando las respuestas y escribió lo siguiente:
Personas teniendo un peor día que tú. Este hombre se pasó más de una hora buscando su iPad que lo había dejado en el coche. Y cuando por fin lo encontró, se sintió la persona más tonta del mundo. Siempre lo había tenido a la vista. Si te digo la verdad, a mí también se me ha hecho muy difícil encontrarlo. Mientras este perro rebuscaba en la basura, se topó con una banda depilatoria. Al pobre se le quedó pegada en un lado y los dueños no tenían ni idea de qué hacer, porque si tiraban obviamente le iba a doler muchísimo y además se iba a quedar calvo de ese lado. Esto es lo que pasa cuando se te olvida cerrar la ventana del coche y viene una tormenta de nieve. Me da a mí que el hombre va a tener que ir varios días en bus al trabajo. Si estás comiendo, no veas la siguiente imagen. Mientras los dueños no estaban en casa, este perro se lo hizo en el suelo y el robot de limpieza, en vez de limpiarlo, lo esparció por todos lados. Un hombre estaba tranquilamente montando en bicicleta y de repente se cayó al suelo. Buscando el motivo de su caída, se encontró con esto: películas que fueron modificadas en diferentes países. En la película Del Revés, la versión americana, podemos ver a las emociones viendo un partido de hockey. Pero como el hockey no es un deporte tan famoso en todo el mundo, en la versión internacional lo sustituyeron por fútbol, que es un deporte mucho más conocido. Y seguimos con la misma película, donde hay una escena en la que Riley no quiere comer brócoli. Pero esto no tendría ningún tipo de sentido en Japón, ya que a la mayoría de los niños les encanta el brócoli. Por eso lo cambiaron por pimiento verde. Esto seguro que no lo sabías. En Brasil a la película Coco tuvieron que cambiarle el nombre y llamarla Viva, porque Coco en portugués significa caca. Y algo parecido pasó con Moana, que tuvo 3 nombres. Moana es la original, la que la mayoría de la gente conoce. En España y en otros países de Europa lo tuvieron que cambiar por Baiana porque Moana ya era una marca registrada. Y en Italia le tuvieron que poner Oceanía, para que no hubiese confusiones con una actriz para adultos llamada Moana Pozzi. Si ves esto, recuperarás la fe en la humanidad. Esta es una de las fotos más bonitas que he visto en toda mi vida. Un soldado en medio de la guerra alimentando a un gatito bebé. Esta mujer rescató a un niño nigeriano de 2 años que fue abandonado por sus padres. Y lo abandonaron porque ellos por algún motivo pensaban que era un brujo. El pequeño estaba con un estado de salud muy malo y a día de hoy se ve así. El repartidor que iba a entregar esta pizza tuvo un accidente y los policías tuvieron un gesto muy bonito. Después de ayudarlo y de llevarlo al hospital, entregaron la pizza por él. Desgraciadamente, ningún compañero de clase asistió al cumpleaños de este niño autista. Los bomberos y la policía se enteraron de esto, así que decidieron ir al cumpleaños del chico y le regalaron un montón de juguetes. Seguro que ese día lo recuerda toda su vida. Este elefante perdió una pata, así que le construyeron una para que pudiese caminar. Los que limpian los cristales de este hospital hicieron algo increíble. Se disfrazaron de superhéroes para animar a todos los niños enfermos. Objetos totalmente inofensivos que están prohibidos en prisión. Cuando me enteré de que los presos tenían totalmente prohibido tener botes de champú, no le encontraba el sentido. Pero están prohibidos por una razón bastante coherente. Los prisioneros suelen recolectar su orina o otros fluidos corporales dentro de ellos, para después lanzárselo a otros presos o incluso a guardias. En la mayoría de las cárceles, los prisioneros pueden tener libretas, pero estas que tienen un aro de metal están totalmente prohibidas, porque esos aros pueden servir para fabricar armas o ganzúas, y podrían abrir las puertas de la celda o esposas. Aunque parezca increíble, los chicles también están totalmente prohibidos en las cárceles, porque los utilizaban para hacer moldes de llaves, o también para taponar las cerraduras de las celdas. Esto impide que los guardias puedan entrar por si los presos se están haciendo daño, o están haciendo daño a otros reclusos. Tampoco pueden almacenar muchos rollos de papel higiénico, porque los prisioneros endurecen el papel y hacen armas muy peligrosas como esta daga. Que lo creas o no, esta daga de papel puede acabar con la vida de una persona. 7 cosas que todos odiamos que nos pasen. Esto sobre todo lo odiamos los hombres. Estar sentado y que la sudadera se doble así, porque ya sabéis, parece otra cosa. Cuando un amigo te pide los auriculares prestados y tú se los dejas, pero cuando te los devuelve están así, todos llenos de cera. Sí, tener cera es algo totalmente normal, pero por favor, límpialos. Puerco. No sé si soy el único que odiaba esto. Estar sentado en clase y que la profesora vaya a resolver la duda de un compañero, y cuando se inclina sobre la mesa de tu compañero te pone todo el trasero en la cara. A lo mejor esto solo me pasa a mí porque soy demasiado maniático. Cuando compras algo y está la típica etiqueta que cuando intentas quitarla se rompe, y después te llevas una hora intentando quitarla y además deja todo pegajoso. Y esto es lo peor de lo peor. Estás tranquilamente comiéndote una sopita calentita y de repente la cuchara se resbala y se cae dentro del plato.
Personas que burlaron a la muerte. Patrick Jones, un hombre de 42 años. Patrick, de camino al trabajo, estaba conduciendo detrás de un camión que llevaba un gran cargamento de piezas de metal. Una de esas piezas se soltó y a Patrick no le dio tiempo de esquivar e impactó contra el coche. Afortunadamente, el hombre salió totalmente ileso. Así es como quedó su coche. James Barney Jr., de 9 años. Después de darse una vuelta en bicicleta, le entró calor y decidió bañarse en una parte restringida de un lago. Mientras estaba nadando, notó que algo le había tocado la pierna. Era un cocodrilo de más de 200 kilos y de 3 metros. Lo primero que se le ocurrió fue darle puñetazos con toda su fuerza en la cabeza e intentar abrirle la mandíbula con sus propias manos. Increíblemente, esto funcionó. En el hospital encontraron un diente del animal en las heridas. El niño dice que se va a hacer un collar para recordar que le ganó a un cocodrilo gigante durante toda su vida. Así es como los animales ven el mundo. Y soy sincero, nunca me había preguntado cómo ve una vaca. Y al parecer lo ven todo con un tono muy anaranjado. La siguiente es la visión de una serpiente. Y es muy interesante, ya que ven de una manera totalmente diferente a la nuestra. Para mí, la visión del caballo es una de las peores y de las más incómodas, porque como estáis viendo, no ve casi nada de lo que hay enfrente. Es asombrosa la diferencia de lo que vería un humano en el aire y de lo que ve un águila a la misma altura. Esto es algo que nunca me había preguntado. Así es como ve un pez. Son colores totalmente distintos a los nuestros. Si tuvieras que elegir una de estas visiones, ¿con cuál te quedarías? Escenas donde los actores no estaban actuando. En esta escena de la película, Heath Ledger, el actor del Joker, solo tenía que salir del hospital y entrar en el autobús. Pero en vez de eso decidió improvisar, se paró y comenzó a jugar con el detonador de la bomba. Y el resto es historia. La escena quedó muy natural y se hizo bastante famosa. Si habéis visto Stranger Things, recordaréis esta escena. 11 está leyendo una carta que ha escrito Hopper y la reacción de Millie es totalmente real, ya que mientras leía esa carta, a la misma vez estaba escuchando la voz de Hopper en un altavoz. En esta parte de los Guardianes de la Galaxia no estaba planeado que a Star-Lord se le cayese la bola, pero al director le gustó tanto que lo dejaron. En la película de E.T., la niña nunca había visto antes a la marioneta que utilizaban para darle vida al extraterrestre, y esta fue realmente la primera vez que la vio. Se asustó y todo. Fotos que tendrás que ver 2 veces para entender por qué hay personas vestidas y que parecen que no están mojadas en el fondo de una piscina. Pues es muy simple, porque la piscina no tiene agua, pero en la superficie hay un vidrio que da esta sensación de que está llena. Tardé un par de minutos en darme cuenta de que esto no es un hombre sin cabeza, tan solo es un hombre dormido apoyando la cabeza en la ventana. Sí, sé que todos hemos pensado lo mismo, pero tranquilos, no es nada raro, tan solo son las rodillas. Este señor es un sinvergüenza, le está orinando la mano a una niña. Bueno, en realidad solo es una fuente que está en la pared, pero la perspectiva hace que veamos otra cosa. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que esta chica tenga 3 pechos? Aunque a simple vista lo parezca, en realidad uno de ellos es su hombro. Esta imagen no está editada. ¿Y entonces cómo puede ser esto posible? Errores que no habías notado en el juego del calamar. Cuando el protagonista está comiendo con sus compañeros, vemos que se lleva la cuchara a la boca, pero si nos fijamos bien no hay nada de comida. Seguramente el actor pensó que esto no se vería en cámara. Durante la primera temporada hubieron varios cambios de género. En un principio el jugador 61 era mujer y después vemos que es un hombre. Esto ocurrió más de una vez, por ejemplo con el número 88 y también con el número 331. Al final de la primera temporada, cuando el protagonista llama, si nos fijamos en el móvil es un Samsung Galaxy S7, pero muy poco después en otra escena vemos que el móvil ha cambiado y ahora es un Samsung Galaxy S3. En el famosísimo juego de la galleta vemos un error. En un principio el paraguas tiene una figura bastante simple, como veis por abajo es liso, pero poco después vemos cómo la línea recta se ha convertido en una ondulada. Escenas donde los actores no estaban actuando. Ningún niño
no pudo grabar esta escena porque le tenían demasiado miedo al aspecto de Maléfica. Así que la única solución fue poner a la propia hija de Angelina Jolie. En realidad ella no estaba actuando, tan solo buscaba el cariño de su madre. La verdad que la escena fue demasiado tierna. Luke Perry, el actor que hacía del padre de Archie en la serie Riverdale, desgraciadamente perdió la vida y le hicieron un homenaje en la serie. En este homenaje se podían ver a los actores totalmente destrozados. Sus lágrimas y su tristeza no eran actuadas, eran totalmente reales, ya que le tenían gran cariño al actor. El actor que interpreta a Daniel LaRusso casi rompe en lágrimas cuando visitó la tumba del señor Miyagi. Grabar esta escena fue muy duro para él, ya que los dos eran grandes amigos y trabajaron durante bastantes años juntos, así que su reacción fue totalmente real. Tengo que reconocer que casi lloro viendo esto. Personas que casi no la cuentan. Esto es totalmente increíble. Un hombre va por la carretera con su moto y de pronto ocurre esto. Dos motos que iban en sentido contrario y demasiado rápido pasan a escasos centímetros de chocar contra él. Un hombre estaba dando un paseo en su kayak como cada fin de semana y de manera totalmente inesperada aparece un cocodrilo a alta velocidad y choca contra el kayak, volcándolo y tirándolo a él al agua. El chico se quedó totalmente indefenso en el agua, donde estaba el animal aterrador. Por suerte pudo colocarse bien rápidamente y no le pasó absolutamente nada. Un hombre tuvo muy mala idea, hacer un vídeo nadando bajo una capa de hielo, pero después de un rato nadando se desorientó y no encontraba el lugar por el que tenía que salir. Después de estar más de un minuto bajo el agua completamente helada y prácticamente sin fuerzas, encontró el agujero. Aquí viene perfecta la típica frase de ¿por qué el que grababa no hizo nada? Peores maneras en que la gente ha perdido la vida. Carl McCune, de 35 años, era un fotógrafo estadounidense que decidió pasar algunos meses en la naturaleza de Alaska, pero olvidó coordinar su regreso. Sin comunicaciones ni suficientes provisiones, quedó atrapado en el frío implacable. Intentó enviar señales de auxilio a un avión que pasaba, pero no la entendieron. Escribió un diario detallando su tragedia y finalmente perdió la vida por la falta de comida. Franz Reichel, de 33 años. Este inventor francés, conocido como el sastre volador, quiso probar su traje paracaídas saltando desde la Torre Eiffel. Pese a las advertencias, él confiaba plenamente en su diseño. Lamentablemente, el traje no funcionó y falleció al impactar contra el suelo frente a una multitud. Personas que burlaron a la muerte. Patrick Jones, un hombre de 42 años, estaba conduciendo justo detrás de un camión que transportaba grandes objetos de metal. De alguna manera, uno de ellos se soltó e impactó contra la luna del coche de Patrick. Por suerte, el hombre salió totalmente ileso y así quedó su coche. James Barney Jr., de 9 años. Después de dar una vuelta en bicicleta cerca de su casa, le entró mucha calor y decidió darse un baño en un lago. Pero justamente en esa parte estaba prohibido nadar porque era bastante peligroso. Mientras estaba refrescándose, notó que algo le tocó la pierna y era un cocodrilo gigante. Medía 3 metros y pesaba 200 kilos. Lo primero que se le ocurrió fue darle puñetazos con su máxima fuerza y también intentar abrirle la mandíbula con sus propias manos. Lo más increíble es que esto le funcionó. Un niño de 9 años le ganó a un cocodrilo gigante. Fotos que tendrás que ver 2 veces para entender. A simple vista pensé que este coche estaba completamente vacío, pero si te fijas un poco ves que hay un hombre dentro. Tranquilos, esto que estáis viendo aquí no es una especie de perro zombie. Eso que se le ve arriba de la boca no son dientes, tan solo es la valla que está detrás. Aquí claramente se pueden ver a varios patos en un lago, ¿no? Pues no, en realidad no son patos, son varias motos en una calle inundada. Por un momento pensé que a esta chica le había pasado algo muy malo en la pierna, pero si la miras detalladamente te darás cuenta de que está bien. ¿Soy el único que ha pensado por un momento que esta camioneta estaba llena de gallinas? Esto es muy gracioso, porque parece que es una simple toalla, pero en realidad eso blanco que está ahí es un perrito. Personas que sobrevivieron a lo imposible. En Panamá, un joven de 18 años se embarcó en un viaje de pesca con 2 amigos, pero su embarcación quedó a la deriva después de un fallo del motor. Sin agua potable y con la comida echándose a perder, solo uno logró sobrevivir. Semanas después, una tormenta le proporcionó el agua necesaria para mantenerse con vida hasta que fue rescatado. Una mujer manejaba en una carretera hasta que perdió el control de su vehículo y cayó por un barranco de más de 10 metros. Con múltiples fracturas y atrapada dentro del coche, pasó 3 días sobreviviendo a base de beber refrescos. Finalmente, con la poca fuerza que le quedaba, rompió una ventana con una llave inglesa y logró escapar, siendo encontrado
encontrada poco tiempo después. Un hombre decidió hacer senderismo en un cañón en Utah. Sin embargo, en un momento dado se cayó, dislocándose el hombro y rompiéndose una pierna. El hombre tuvo que arrastrarse por el terreno rocoso hasta que fue rescatado por un helicóptero. No todos los héroes llevan capa. En el día de la boda de este hombre que estaba en silla de ruedas, sus amigos se sentaron a su lado. Al principio el hombre no tenía ni idea de lo que ellos iban a hacer, pero luego se dio cuenta de que lo estaban ayudando a ponerse de pie para que pudiese bailar con su esposa. Aquí vemos como este gatito ha sacado al pez del agua y se lo está intentando comer, pero ocurre algo que dejó a todos sin palabras. Aparece un perro y con mucho cuidado agarra al pez con la boca y luego lo vuelve a dejar en el agua, salvándole la vida. Un hombre notó que alguien había amarrado a su perro a las vías y corrió rápidamente hacia el animal porque el tren estaba a punto de pasar. Arriesgó su vida para salvar a un perrito que ni siquiera conocía. Una mujer entró a un ascensor y no se dio cuenta de que su perro se había quedado fuera y encima estaba atado con la correa. Menos mal que un hombre que andaba por allí lo vio y consiguió salvarle la vida al animal. Arte callejero que te sacará una sonrisa. Esto que estamos viendo en el camión es totalmente increíble. Un artista, utilizando la suciedad que había, dibujó un cocodrilo muy realista. Hay gente que dibuja increíble utilizando polvo y yo ni siquiera soy capaz de dibujar utilizando un lápiz. Esta mancha de pintura llevaba varios meses al lado de su casa y nadie la quitaba, así que le puso unos ojos, unos pantalones y unos zapatos. Y ahora ya no es una simple mancha, ahora es Bob Esponja atropellado. Es un poco turbio, pero también es gracioso. Para darle algo de vida a esta antigua tubería, una persona pintó a Lisa Simpson y ahora parece que está tocando su mítico saxofón. Le daba pena ver que el muro del parque estaba roto y que nadie lo arreglaba, así que él lo arregló, pero utilizando piezas de Lego. Unos artistas decidieron pintar estas estatuas de guerra para que pareciesen más divertidas. Pero tengo una pregunta, ¿qué pinta aquí Santa Claus y el payaso del McDonald's? Momentos de 1 en 1.000.000 en los deportes. Este hombre estaba a muy pocos metros de ganar la carrera e hizo un salto para celebrar la victoria, pero al caer se hizo mucho daño en el pie y no pudo cruzar la línea de meta. Y la persona que iba segunda terminó ganando la carrera. Por eso dicen que nunca celebres antes de tiempo. Desgraciadamente este chico sufrió una caída al inicio de la carrera y ya era prácticamente imposible ganar, pero hizo una de las cosas más increíbles que han visto mis ojos. Adelantó a los dos que estaban delante haciendo un wall ride. En un campeonato de tiro con hacha parece que los dos competidores han dado en el centro de la diana. En realidad solo uno dio en el medio, el otro clavó su hacha en la del rival. En este partido LeBron hace un mate y parece que lo ha fallado, pero si te fijas bien en realidad el balón sí entró, pero rebotó en la cabeza de un jugador rival y lo sacó. Fallos en la realidad que demuestran que vivimos en una simulación. Esta persona estaba en el tren de camino al trabajo cuando se dio cuenta de algo muy raro. Si miraba por la ventana de la izquierda parecía que el tren iba muy rápido, pero si miraba por la otra parecía que iban muy lentos. Y si os fijáis, por ese lado no está pasando otro tren, porque se puede ver perfectamente en la pared. He visto este vídeo miles de veces y aún no consigo comprender lo que ocurre realmente. Como veis, el hombre está intentando pasar, pero una de las barras de hierro claramente le atraviesa la pierna. ¿Cómo es esto posible? Esta chica quería comerse unas fresas, así que se puso a lavarlas, pero le ocurrió algo muy extraño. Aquí está explicando que su grifo funciona cuando lo tocas. Y esto es lo raro. Como veis, toca el plástico donde están las fresas y no ocurre nada. Pero si toca la fruta, por arte de magia se enciende el grifo. Y en el reflejo podemos ver que no está tocando el grifo por ningún lado.